Buenas noches a todos, bienvenidos a la noche de A24, bienvenidos a MMC, ya estamos en vivo hasta las 21 horas. A ver, ¿cómo decirlo? Hay una crisis en el Ministerio de Desarrollo Humano que pone en jaque a la ministra Petovelo, ¿no? Estamos en una semana en la cual fue eyectado por la ventana el jefe de gabinete Nicolás Posse y reemplazado por Guillermo Franco. Y ahora hay una situación que la verdad que cuesta explicar cómo se ha llegado a donde se ha llegado en el transcurso de las últimas 2 semanas, en la cual Petovelo, que es la ministra de Capital Humano y tal vez una de las funcionarias de mayor confianza del presidente, está involucrada en medio de una situación verdaderamente inexplicable, que voy a tratar de resumirla. Hay una cantidad de alimentos y una cantidad muy importante de leche en polvo a distribuir por el Ministerio de Capital Humano que no fue distribuido. A ver si podemos ver un poco la composición. Esto se presenta como una denuncia judicial, ahora le va a contar Martín Angulo, de uno de los dirigentes sociales que está siendo investigado a su vez por el gobierno por la intermediación de planes sociales, que es Juan Grabois. Esa denuncia judicial recae en el juzgado del doctor Sebastián Casanelo, el juez federal. Y lo que hemos visto en los últimos días es una situación verdaderamente insólita, ¿no? Donde la Iglesia sale fuertemente a decir: el gobierno no está repartiendo alimentos que tiene para repartir, y lo más importante es el tema de la leche en polvo que vence ahora en julio, en menos de 2 meses. Y el gobierno, no solamente en el expediente judicial, sino que públicamente sale a través de una funcionaria que al parecer era ex camporista y actualmente es mano derecha de Sandra Petovelo, sale por los canales de televisión con paquetes de yerba en programas amigos o militantes del gobierno a explicar que no había nada para repartir más allá de la yerba, algunos garbanzos y algo más, y que no había nada que venciera o que fuera urgente repartir. En ese contexto, el gobierno, en las últimas 24 horas, echa al que era el hombre más importante del Ministerio de Capital Humano, Pablo de la Torre, también un hombre que viene del peronismo del conurbano profundo, es hermano de Joaquín de la Torre, que ha sido intendente de San Miguel y que ha hecho un recorrido en distintas fuerzas vinculadas al peronismo, al masismo, ha sido funcionario de María Eugenia Vidal con la anterior gobernadora. No solamente lo echa, sino que dice que tiene casos de corrupción dentro del ministerio y que es el responsable de no haber repartido la leche que está próxima a vencer. Y ahí reconoce por primera vez el gobierno de que sí, que efectivamente se equivocaron. Que después de negar, de decir que esos alimentos no se iban a repartir porque eran alimentos que se tenía para eventualidades o hechos imprevistos, catástrofes climáticas, para repartir en casos de emergencia, el gobierno reconoce que hay que repartirlos urgentemente y le piden colaboración a las Fuerzas Armadas, al Ejército, para que reparta. Es una cantidad muy grande, creo que son 10 millones de toneladas de leche, es una cantidad muy grande. O de kilos, ¿no? 340.000 kilos de leche en polvo que vencen en julio. Claro, pero el stock total creo que es más importante. 6 toneladas. El total son 100 6 toneladas de alimentos. 6 toneladas de alimentos. Bueno, lo cierto es que es una situación verdaderamente llamativa, ¿no? Llamativa, en la cual obviamente el presidente Milei sale a defender a la funcionaria más importante del Ministerio de Capital Humano, que es la ministra Sandra Petovelo. En un contexto verdaderamente
llamativo, porque efectivamente hay una licuación del poder de compra de todos los sectores sociales, empezando por los sectores más postergados, y eso lleva a que sea una situación muy dramática, muy grave si no se reparten alimentos. De hecho, fíjense lo que ha pasado con el consumo más básico, ¿no?, de leche fluida en la Argentina en este primer cuatrimestre, para ver la magnitud de la crisis. Estos son datos del Observatorio del sector lácteo argentino, que muestran una caída muy fuerte, pero muy fuerte, del consumo de leche fluida en la Argentina en el primer cuatrimestre, 14% de caída respecto al primer cuatrimestre del año pasado. Los datos muestran también una caída del consumo de leche en polvo en la Argentina del 35% en el primer cuatrimestre respecto al primer cuatrimestre del año pasado, y ahí dicen los tamberos que es fundamentalmente porque el Estado hizo una reducción muy fuerte de las compras de leche en polvo, que fundamentalmente las compra el Estado. Fíjense, 14% de caída, y esto es consumo de sectores bajos. Leche fluida, que obviamente es la leche más barata. Estos son datos del Observatorio de la Cadena Láctea Argentina, primer cuatrimestre. Cuando uno mira qué pasó con el sector estatal comprando leche en polvo, esto es todo consumo interno, mercado interno, se ve que hay una caída de 35% de las ventas de leche en polvo en el mercado interno, y por lejos el primer comprador de leche en polvo para el mercado interno en la Argentina es el Estado, para los comedores escolares. 35,8% de caída el consumo de leche en polvo entera o las compras de leche en polvo entera en el mercado interno el primer cuatrimestre respecto al primer cuatrimestre. Cuando uno ve qué pasa con los consumos de lácteos de sectores medios, ahora la caída también es significativa, pero obviamente no implica lo dramático de la caída de leche fluida o la caída de ventas de leche en polvo, donde está el Estado comprando y repartiendo. Sectores medios, leches chocolatadas y saborizadas cayó las ventas 45% en el primer cuatrimestre en el mercado interno. Esto es la clase media recortando en lo que serían consumos premium de alimentos. Postres y lácteos y flanes, 50% de caída las ventas, y yogures 21% de caída. Es una situación muy dramática donde los sectores medios también ajustan, según el Observatorio de la Cadena Láctea Argentina, que están las principales empresas lácteas, tamberos, todo el sector, y hacen estos números, que están actualizados al primer trimestre del año, pero la preocupación fundamental, volvemos a lo anterior, es el ajuste muy fuerte que hay en el sector privado de la leche fluida, es decir, los sectores bajos que han reducido fuertemente el consumo de leche fluida en el primer cuatrimestre. Es algo que ya venía también en la crisis en el año pasado, pero se profundizó este primer cuatrimestre. Y en el caso de la leche en polvo en el mercado interno, es el Estado que no solamente no está repartiendo, sino que no está comprando. Es decir, que derrumbó el mercado interno de leche en polvo porque hizo un ajuste muy fuerte en la compra de leche en polvo para repartir en los comedores escolares, ¿no? ¿Cómo es la causa judicial y cómo arranca todo esto? A ver si podemos mostrar la placa principal para que vean que estos indicadores son efectivamente del Observatorio de la Cadena Láctea Argentina, donde están todos los consumos de lácteos por sector, por tipo de producto, y efectivamente se desprende esta información. La causa arranca con una denuncia de Juan Grabois que hizo en febrero, en la que denunció que desde el Ministerio de Capital Humano no estaban entregando comida a comedores y a merenderos, algo que vienen planteando inclusive otras organizaciones sociales. Toda esta discusión que se está dando hoy deriva de algo que ocurrió la semana pasada en el expediente y que terminó generando toda esta explosión que estamos contando en estos últimos días, que tiene que ver con un informe que presenta Juan Grabois del gobierno que da cuenta que en un galpón en Villa Martelli y en otro galpón en Tafí Viejo, en Tucumán,
había toneladas de alimentos que no se estaban distribuyendo. Ante esa información, el juez federal Sebastián Casanelo este lunes le ordenó al Ministerio de Capital Humano que presente en 72 horas un plan que contemple cómo se iba a distribuir toda esa comida. Esto no significa que en 72 horas el gobierno tenía que distribuirla, sino que tenía que presentar un plan en 72 horas que podía contener distintas etapas. Pero además el juez también le pide al gobierno que presente un informe de qué es lo que hay en estos depósitos. Espera un segundito, porque la primera respuesta del gobierno a esto, a ver si podemos verlo, díganme exactamente qué video hay de la funcionaria que salió a explicar. Claro, bueno, ahora vamos a contar. Hay una funcionaria que se llama Leila Gianni. Leila Gianni, que es la que sale a explicar en todos los canales de televisión, va con paquetes de yerba y explica en los programas de televisión de periodistas muy amigos del gobierno que en realidad todo esto era mentira, que había solo paquetes de yerba para distribuir y que en todo caso... que estaban en mal estado y que estaban investigando si el gobierno anterior había hecho de manera irregular esas compras. Exactamente. Esto es lo que planteaba, lo que primero planteó el gobierno de manera oficial. Inclusive lo han dicho otros funcionarios de mayor importancia, que la gran mayoría de estos alimentos eran yerba y que además en estos depósitos la comida que tenía estaba contemplada para emergencias. Bueno, para a ver, esta es la funcionaria. Era la funcionaria que en un stream dice, hay solo yerba, no vamos a dejar que el juez Casanelo nos marque qué tenemos que distribuir o no tenemos que distribuir. Se las hago corta. Hoy sale el vocero presidencial a reconocer que efectivamente hay leche y que tienen que distribuirlo urgentemente a través del ejército. Pero no solo el vocero. El Ministerio de Capital Humano... Saca un comunicado. No, el Ministerio de Capital Humano presenta en la causa que tiene el juez Sebastián Casanelo un informe que da cuenta, entre otras cosas, primero, que ya hay comida que se venció en estos depósitos y que hay 340.000 litros de leche de leche en polvo que vencen a lo largo de julio, entre otros alimentos que también están próximos a vencer. Ahora, comunicacionalmente, el gobierno da un giro en 180 grados. De decir que no iban a acatar la orden del juez y que el juez no se podía intrometer en las políticas del Poder Ejecutivo, qué repartir y qué no repartir, salen a reconocer que había leche por vencer y que van a usar el ejército para repartirlo lo más rápido posible. En el medio, a ver si podemos poner la foto de Pablo de la Torre, que era el hombre supuestamente de nexo con organizaciones sociales, con el reparto y distribución, sobre todo en el conurbano, de comida, algo así como la mano derecha de Sandra Petovelo. Estaban juntos, hay varias fotos donde están juntos, sonriendo, explicando lo que están llevando a cabo adelante. Bueno, ahora la ministra dice que este señor, que insisto, es un señor que viene del peronismo, del conurbano profundo y demás, ha cometido actos de corrupción, lo van a denunciar en la Oficina Anticorrupción y que le pasó mal información. De hecho, que no le dio la información correcta respecto a lo que había para repartir y tampoco les dio la información correcta de que había también alimentos por vencer. El informe que presentan en tribunales lo firma el director de logística de la Secretaría de la Torre, que era quien estaba a cargo del stock y del control de lo que había en esos depósitos. Ahora, lo que llama la atención es que la ministra, que obviamente busca, y habrá que investigar cuál es el rol de Pablo de la Torre, pero busca, como ha ocurrido antes, un funcionario para echar e indicar que hubo una conspiración dentro del gobierno, y ya son varias las conspiraciones que se están denunciando entre ministros y subordinados. A su vez encarama a esta funcionaria, que es la que ha tenido la voz cantante esta semana, que es subsecretaria del Ministerio de Capital Humano. Es la subsecretaria del área de legales, es decir, es la
funcionaria que interviene en representación del ministerio en estas causas judiciales. Bueno, fíjense, cuando esta subsecretaria elogia y habla maravillas de Sandra Petovelo, de Karina Milei, y critica muy duramente a los funcionarios del gobierno anterior. Admiración profunda, hermosa mujer, valiente, luchadora. Muy bien. Karina Milei. También, admiración profunda. Es lo que me encantaría llegar a ser. Bueno, esta funcionaria lo primero que le preguntan es por Sandra Petovelo, dice admiración profunda y demás, y Karina Milei lo que le gustaría llegar a ser y demás. Después le preguntan por Sergio Massa, dice asco por Sergio Massa, que puede ser perfectamente que sienta eso por Sergio Massa. Le preguntan por Cristina Kirchner y dice mentirosa serial. Le preguntan por otros dirigentes del peronismo, los dirigentes sociales, Grabois y demás. Dicen también ladrones y todo tipo de calificativos. Esta funcionaria está desde 2012 en el Estado. Y todos reconocen que tiene una larga trayectoria dentro de la cámpora, dentro del masismo, en distintos lugares de la dirigencia política del anterior gobierno. De hecho, fíjense, cuando en un tuit, en la campaña anterior, hacía campaña por Sergio Massa. A ver si lo tenemos el tuit. La funcionaria que hoy está defendiendo al gobierno, hacía campaña por Sergio Massa. Bueno, acá estaba leyendo. Bueno, a ver, póngame el anterior, pongamos el anterior. Ahí está leyendo Conducción Política. Pero... claro. Y en el otro está haciendo campaña, a ver si podemos abrir este tuit, dice Leila Yani, ¿podemos abrir? Pues este creo que, este es Massa, ¿no lo podemos abrir? Sí. Sí. Ese es el tuit. Claro, pero bueno. Bueno, ahí está. Futuro presidente. No hay imposibles para Dios con la Virgen de Luján a tu lado, futuro presidente. ¿Este es Massa? Es Massa este, ¿no? Sí, claro, Sergio Massa. Claro. Sí. 9 de octubre del año pasado. Y era candidato a presidente. Campaña electoral. Y por eso no termino de entender las cosas. A ver, hay muchos advenedizos en la política. Uno que lo propone Premio Nobel de Economía Milei. No sé, le propone Premio Nobel de Economía Milei. Una funcionaria que dice que Karina Milei es su aspiración vocacional en la política, que Sandra Petovelo es profunda admiración. Bueno, algo está pasando con la gestión del gobierno. O efectivamente la vieron, la fuerza del cielo, a funcionarios que eran masistas, kirchneristas, camporistas y demás, y se transformaron en pocos meses porque vieron efectivamente la fuerza del cielo, o algo está pasando en la falta de gestión y de conducción. ¿Qué dice la causa judicial? Vamos a mostrar parte del informe que el gobierno presenta en la justicia y es el informe que termina generando toda esta polémica con el despido de Pablo de la Torre del ministerio y con todas las idas y vueltas que ha tenido el gobierno. Esto es oficial que presentó el Ministerio de Capital Humano en la justicia. 3.600.000 kilos de alimentos en el depósito de Villa Martelli, 2.275.000 kilos en el depósito de Tafí Viejo. Estos son casi 6.000 toneladas de alimento que tiene el gobierno. ¿Qué hay en esos depósitos? Aceite de girasol, aceite de soja, arroz con carne, arroz y hortalizas, arvejas, garbanzo, harina de maíz, leche en polvo, que el gobierno decía que no había, entre otros alimentos. Ahora, hay un detalle de que parte de estos alimentos ya están vencidos, según la propia información que aporta el gobierno. Por ejemplo, hay casi 4.000 kilos de yerba mate, si querés la cantidad en el total es poca, que están en el depósito vencido desde enero del 2020. También la cantidad es poca, pero si querés es significativo del manejo. Hay 40 kilos de arroz y hortalizas que vencieron el 28 de febrero pasado y que estaban en el depósito. Todo eso de la anterior administración. Desde marzo del 2023. Están en el depósito desde esa época
pasaron. Esa es la anterior administración, pero la anterior administración perdió la elección justamente por muchas cosas. Ahora, pero sí, también uno podría preguntarse, ¿por qué hay comida vencida? ¿Por qué todavía está en un depósito? Por ahí hay una explicación, pero esto consta en el informe que presentó el gobierno. Lo central de todo esto, ¿qué es lo que está por vencer que el gobierno dice que va a repartir? Hay 340.000 kilos de leche en polvo que vencen en julio. 30.000 kilos vencen el 7 de julio. Y tenés casi 310.000 que vencen el 30 de julio. Es decir, estamos hablando de que en 2 meses esta comida se vence y es además comida que está almacenada entre el 8 de noviembre del año pasado y el 29 de enero de este año. Es decir, tenés parte que compró, que adquirió el gobierno de Alberto Fernández, pero también tenés parte que compró ya el gobierno de Milei. También tenés 4.000 kilos de harina de maíz que vencen el 25 de julio, que están desde noviembre del año pasado, y tenés también otros 5.000 kilos de leche en polvo que vencen el 1 de agosto. Y después tenés mucha comida que tiene vencimiento a lo largo del año que viene y hasta mayo del 2026. No está claro porque el gobierno no informó qué es lo que va a repartir. Esta es la planilla. Esta es la planilla oficial que presentó el gobierno. Vos acá, mirá, tenés todas las fechas de vencimiento cercanas de la leche en polvo. No está informado en la justicia qué va a entregar el gobierno, cómo lo va a entregar. Eso que le pidió el juez Casanelo venció ayer. El juez le informó a la Cámara Federal de este Esperemos un segundito que tengo el móvil, un segundito. Le tienen que agradecer a Casanelo que efectivamente los intimó, digamos, porque si no se iba a vencer todo y no iba a repartir nada. Está Gabriel Prosperi. ¿Dónde estás, Gabriel? Exactamente. ¿Cómo te va, Maxi? Buenas noches. Estamos en Villa Martelli, en el depósito justamente al que recién hacía referencia Martín. La celeridad requerida para repartir esta mercadería, bueno, hoy por lo menos en este primer día, en estas 24 horas que pasaron desde el comunicado de Capital Humano hasta que nosotros estamos haciendo esta crónica, no se ha dado. ¿Por qué? Porque no ha ingresado ningún vehículo del ejército. Sí ha habido aquí soldados, han venido agentes del ejército hoy por la mañana a hacer un relevamiento, es decir, a recabar información de cuál era la mercadería y cuánta, para comenzar a diagramar la logística de distribución. Una logística que no solamente va a depender de la cantidad de camiones que haya o que haga falta para llevar esa mercadería, sino a dónde, cómo se va a repartir y luego cuándo se va a consumir. Porque si estos alimentos, esta mercadería, está tan próxima a vencer, evidentemente se tiene que consumir lo antes posible. Hoy por lo menos no comenzó justamente esa cadena que tiene que arrancar precisamente llevándose la mercadería desde aquí. Veremos en las próximas horas. Hoy solamente un relevamiento por parte del ejército. ¿No ha habido entonces otros relevamientos anteriores? Y esta es la pregunta, como para que ese paso de que tenga que venir alguien del ejército a ver qué hay para empezar a hacer la logística no se haya realizado. Muchas preguntas sin respuestas. Gracias, Gabriel. Ahí está Gabriel Prosperi. Ahora volvemos con el tema. Mañana aumenta la nafta. Hay toda una discusión de cuánto va a aumentar. No se sabe. Las petroleras dicen que quieren aumentar 5%. Una partecita, 1,5%, sería el aumento del impuesto, que el gobierno ha decidido el impacto pleno pasarlo para julio, es decir, vuelve a postergar para que no haya un impacto en junio tan fuerte de aumentos de la nafta, pero algunos dicen que puede incluso aumentar más. Lo cierto es que hay mucho movimiento, como ha ocurrido otras veces, este viernes a la noche, antes del cambio de mes, en las estaciones de servicio. Está Gabriel Prosperi. Gabriel. Perdón, Cristian Balbo. Maximiliano. Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No, está bien, está bien. ¿Qué tal, Maximiliano? Vos sabés que por el descongelamiento del impuesto al combustible se va a registrar a partir de la medianoche un nuevo aumento y claro, vos lo decías recién, las filas en las estaciones de servicio. De hecho, en algunas de la ciudad de Buenos Aires estuvimos haciendo un relevamiento, ya falta combustible. No hay super ni tampoco premium. El aumento sería entre el 2 y el 3,5%, por lo que pudimos averiguar. Vos sabés que también pudimos destacar en base a informes de consultoras que ha bajado un 11%
el consumo de combustible en las estaciones de servicio. Y un 24%, Maximiliano, en lo que tiene que ver con nafta premium, es decir, bajó el consumo de combustible en toda la República Argentina. Pero claro, acá están los automovilistas expectantes. Cuando hablamos de un aumento entre el 2 y el 3,5% en un tanque lleno, que sería aproximadamente 50.000 pesos, estamos hablando de un ahorro de 1.500 pesos si uno carga antes de la medianoche. Pero claro, se da esta situación. En algunas estaciones, como te decía, ya no hay combustible, ni super ni premium. Vemos que acá hay otro auto que está expectante a que puedan cargar en los distintos surtidores para poder ingresar. La fila hace un rato era mucho más larga, por aquí en la avenida Juan B. Justo. En esta estación de servicio, por ejemplo, la super la tenés a 891 pesos el litro, lo que es premium 1.109, que quiere decir que la super va a aumentar aproximadamente 17, 18 pesos a partir de la medianoche. Pero claro, el tema, ¿sabés cuál es, Maximiliano? Que en julio se prevé un aumento, atención con este dato, del 18% en el combustible, con lo cual este es un aumento, ¿no? Estuvo el tema del decreto firmado por Javier Milei, también por el ministro de Economía Caputo, con el tema del impuesto al combustible, que se había congelado durante 2 años del gobierno de Alberto Fernández, y ahora vuelve a aumentar el combustible. Y claro, esta es la imagen que estamos observando en esta noche de viernes, donde comienzan a sumarse muchos autos. Y te repito, en la avenida Córdoba, por ejemplo, y Dorrego, en esta estación de servicio, desde las 6 de la tarde ya no hay más combustible. Así que mucha gente ha decidido, pese a que este aumento, repetimos, entre el 2 y el 3,5%, igual decidió salir con su auto para ahorrarse unos pesos. Sobre todo los que utilizan el auto para trabajar, que cargan 3 o 4 veces al mes. Hablamos de una inversión de más de 200.000 pesos por mes, en muchos casos, para utilizar el auto. Cristian Balbo, gracias, muy amable. Hay preocupación en las petroleras porque el gobierno está postergando la suba del impuesto a los combustibles, que viene muy rezagada. El año pasado el gobierno anterior lo había congelado completamente. El gobierno necesita subirlo, pues parte de la recaudación que necesita apuntalar. Vamos a ver cuánto aumentan las petroleras y sobre todo YPF. Porque las otras petroleras que no son YPF querían aumentar más de 5%. Porque decían, déjenos ahora recomponer rentabilidad porque el mes que viene, si solo por el aumento del impuesto tienen que aumentar 18%, el gobierno no va a querer que suba ninguna petrolera para recomponer rentabilidad. Entonces las petroleras dicen, bueno, déjennos que ahora subamos nosotros. Todo el aumento de julio va a ser por el aumento del impuesto, salvo que lo sigan postergando. Entonces, ojo que se vienen aumentos muy fuertes del combustible. Cuando esto ocurre, escasez sobre todo de la super. Han caído muy fuerte los combustibles premium, consumo. Hay disponibilidad, pero la super se acaba, porque, y sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires, donde vienen también del conurbano, a cargar a la Ciudad de Buenos Aires, donde está más barato. Vuelvo al tema de la ayuda social. Salió hoy Milei a respaldar a Sandra Petovelo desde su viaje en Estados Unidos. Salió a decir que es la mejor ministra de Capital Humano de la historia, ahí retuiteando un tuit del colega Pablo Wende, que mostraba el gráfico. La mejor ministra del área, es decir, del área social, sin lugar a dudas, desde el regreso a la democracia, dice. El tuit que retuitea el presidente es algo que habíamos mostrado en los últimos días acá en el programa, que efectivamente la asignación universal por hijo, ajustada por inflación, está en el nivel más alto de los últimos 5 años. Ahí tienen la placa para que se pueda ver bien. Ahí mostremos la nuestra, que efectivamente se puede ver bien, es lo que venimos mostrando hace rato, donde se ve efectivamente que el gobierno ha cuidado el tema de la asignación universal por hijo, que es directo, y que es lo único que le ganó hoy por mucho a la inflación. Por eso está en el nivel más alto que en cualquier momento, por ejemplo, del gobierno de Alberto Fernández, la asignación universal por hijo, porque le aplicó la movilidad 20% de aumento en diciembre, pero después aumentó 100% en enero, le volvió a aplicar la movilidad 27% en marzo y ahora tiene a partir de junio un aumento del 41% adicional. Entonces ha recuperado el nivel más alto en los últimos 5 años. Ahora, eso es automático y no sabemos si es una decisión de Petovelo, de Milei, de alguien en el gobierno que vio que efectivamente la situación está muy brava desde el punto de vista social y que haya que acudir a los sectores más humildes con la asignación universal por hijo que no tiene intermediarios, que reparte directo la ANSES. Lo que se está cuestionando de Petovelo es que además hay que hacer ayuda alimentaria en la Argentina y si está llegando o no con esa ayuda alimentaria. Pero sí, este dato es un dato fuerte de que el gobierno, en medio del ajuste, como dice Milei, más grande de la humanidad, está cuidando por lo menos con la asignación por hijo a los sectores más postergados, cuando la pobreza se ha disparado 10 puntos respecto
a fines del año pasado. Facundo Neham, ¿qué estás viendo del gobierno en esta dinámica, ¿no? Donde Milei en una semana parece medio desentendido de la gestión porque está en las discusiones con empresarios de tecnología en Estados Unidos, está en los grandes temas globales y ha tenido la salida del jefe de gabinete, que era uno de sus hombres de más confianza, y ahora el huracán con Sandra Petovelo en el medio. Bueno, a ver, a veces es difícil de entender qué pasa en un país si desaparecieran los partidos políticos que cumplen el rol tradicional de llegar al gobierno y nutrir de cuadros al Estado. Hay una visión negativa muchas veces sobre el rol que tienen estos dirigentes y muchas veces esto es justificado porque la sociedad entiende que en lugar de cumplir un rol positivo se apropian de esos recursos y se apropian de esos lugares y no los utilizan para beneficio de los ciudadanos. Y todo lo que termina derivando en que la sociedad diga, bueno, que se vayan estos y elijo algo nuevo, algo distinto, alguien que venga de afuera, un outsider. Pero claro, en todo lo bueno hay algo malo. ¿Cuál es el problema? Que lo más probable es que el propio outsider y la mayoría de la gente que lo acompañe carezca de experiencia en la gestión pública. Y Argentina no es Suecia. Vos en Suecia sacás a los suecos que llegan con el gobierno y dejás el Estado andando y lo más probable es que la mayoría de los suecos no se dé cuenta. En Argentina, con instituciones mucho más débiles, con un Estado con mucho menos capacidades instaladas en todo sentido, tecnológicas, de recursos humanos, de capacidad de penetrar en el territorio. Bueno, la responsabilidad de la política y la influencia que tiene la política sobre qué ritmo y qué sentido de orientación toma el Estado es muy importante. Entonces, llega un grupo de gente que no tiene experiencia en política y suceden dos cosas, que las dos las mencionaste vos. Por un lado, bueno, van haciendo un aprendizaje. Pero explícame esto. Ahora veamos la foto de Petovelo con Pablo de la Torre. Mostrame la foto de la funcionaria que ahora supuestamente es la mano derecha de Petovelo. ¿Qué es lo que ve la sociedad? Porque ahora el discurso del gobierno es, miren, tengo al enemigo adentro del gobierno. Nos enteramos que este señor que estaba al lado nuestro estaba cometiendo, dice el gobierno, actos de corrupción, nos pasaba mal de información, jugaba con los intendentes y no con nosotros. Y la otra funcionaria, a ver si se la ve, que se pone la gorrita de la Fuerza del Cielo, van, le sacan el currículum y era camporista, masista, ahora mileísta. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Efectivamente, no tienen funcionarios con los cuales gestionar y se recuestan en los conversos. Bueno, probablemente carezcan de cuadros, porque a ver, vamos a explicarle a la sociedad, porque la gente tiene que entender cómo funciona un partido político. El peronismo, el radicalismo, el PRO, se preparan, están todo el día trabajando para llegar al poder. Sí. La gente no los quiere, los odia, está todo bien, pero hacen eso, se dedican profesionalmente a eso. Y están provistos de cuadros, economistas, sociólogos, investigadores, no importa de qué tipo, de todos ingenieros, que están esperando el día que gana la cabeza de ese partido político, Macri, Cristina, pongámosle el nombre que llegan al poder y los tipos están preparados para ocupar esos distintos lugares. Después podemos discutir, lo pueden hacer bien, lo pueden hacer mal, con honestidad, deshonestamente, pero lo hacen. En este caso, eso no sucede. ¿Por qué? Primero porque, Maxi, no hay partido político. Es un movimiento que se constituyó alrededor de una figura que la sociedad eligió, aluvionalmente. Bueno, queremos cambiar todo, elijamos a este tipo, pero que de ninguna manera era posible que estuviera preparado en términos de cantidad de cuadros para llegar y ocupar todos los ravioles que hay que ocupar en la administración pública nacional para hacer funcionar el Estado. Mira, Maxi, este es uno de los temas más subestimados por los partidos políticos y por los candidatos a presidente para cuando van a llegar al poder. Es decir,
¿Qué vamos a hacer cuando lleguemos? ¿Quién se va a hacer cargo? Vos podés tener los planes, está llena la literatura de libros, decir, vamos a hacer un plan hermoso y cómo después ese plan se frustra. Pero ¿cómo? Si el plan era maravilloso, ¿cómo se frustró? Ahora te voy a preguntar, porque la otra figura es la imagen de esta semana, ¿no? Pose y Guillermo Franco. ¿Cómo sigue el gobierno? Bueno. ¿Qué está buscando? El gobierno está... Y lo otro que te voy a preguntar es si esto que estamos viendo ahora es algo que la crisis de recursos humanos que tiene el gobierno es algo que se puede profundizar, porque los que conocen a Pose dicen que es el que hizo el casting de gran parte de los funcionarios de segunda línea en todos los ministerios, porque su rol era ese. Milei le había dicho, armame un gobierno. Y es el funcionario que lo tiraron por la ventana. Entonces están una gran cantidad de funcionarios de las segundas líneas del gobierno en todos los ministerios, salvo el Ministerio de Economía, que es el único que armó Pero Maxi, Caputo yo con toda gente propia. yo te hago una Pero en pregunta. todo el resto del gobierno son todas líneas armadas por el jefe de gabinete que fue defenestrado esta semana Pero yo te hago una pregunta. y salió del gobierno. Yo te hago otra pregunta, cortita. Si yo ahora voy y busco en la calle un tipo, de cualquier profesión, lo traigo, lo meto acá adentro y lo pongo en tu lugar, ¿va a ser bien tu trabajo? Sí, de todas maneras te voy a decir, No, yo te quiero... gobernar un país es un poquito No, pero... más complicado. No, pero por eso justamente No, te no, estoy lo diciendo, digo- yo no lo conozco a... No, lo digo porque esa idea que gobernar un país es lo mismo que manejar una empresa. No, es que muchísimo justamente, pero que justamente, por eso te estoy diciendo, Sí. yo traigo ahora cualquier tipo de la calle, Sí. que es un neurocirujano, cualquiera, Sí. lo pongo en tu lugar, no va a poder hacer tu trabajo. Bueno, Pose yo no lo conozco, no tengo opinión ni buena ni mala sobre él. Simplemente lo que digo es, no tenía ninguna experiencia en el sector público. Esperemos un día, ahora te voy a preguntar cómo sigue eso. Bueno, atención, ¿qué estás viendo en la dinámica del gobierno después de la salida de Pose y la llegada de Guillermo Franco? No, creo que hay en actitud del presidente y en ese gesto de cambio, vos ves la figura que sale, la figura que entra, un reconocimiento de que quizás hay mucha comunicación, que hay una relación directa del presidente con una parte de la sociedad, que eso pareciera mantenerse, pero que falta gestión política. Después podemos discutir si además falta gestión, que es lo que estuviste hablando vos hoy, ¿no? Pero me parece que falta gestión política. Bueno, pareciera ser que Franco es de este espacio quizás probablemente uno de los más preparados, por lo menos que más trayectoria tiene. Si vos, olvídate, nos vamos a cualquier situación en cualquier planeta del mundo y vos decís, sale alguien que no tenía ninguna experiencia política, que no tenía ninguna experiencia en el Estado, y el que lo reemplaza es un tipo casta, Sí. hasta por trayectoria, ¿no? Estoy diciendo. Es un ciolista, Sí, un tipo que ha estado ocupando cargos importantes, relevantes. hasta en el gobierno anterior. Siempre segunda línea, nunca Sí. con un nivel de exposición Sí. extremo, pero... Y un dialoguista total. Un como dialoguista gobernador. total, un tipo que hace culto de eso. Vos decís, bueno, evidentemente, quizás el presidente, en su fuero íntimo, no lo tiene por qué expresar así, porque ningún presidente funciona reconociendo en público las cosas que va descubriendo en el ejercicio del poder, pero se da cuenta que si uno de sus déficits, por ejemplo, es el diálogo con la oposición y sacar leyes en el Congreso, que hasta ahora no pudo sacar una, bueno, por ahí necesitas... Lo ves como algo positivo, algo de pragmático. No, lo veo como una dosis de pragmatismo. No digo si va a ser positivo o no, porque no es el único elemento, pero creo que hay un reconocimiento de que el gobierno necesita más política. También no veo al presidente diciéndole al Congreso las cosas que le decía hace 2 meses, ¿no? Y te hago la última. Vos cerraste ahí una encuesta, no sé, están varios consultores cerrando encuestas. ¿El presidente sigue manteniendo de alguna manera esa expectativa que tenía en los últimos meses en la sociedad? ¿La sigue Mira, manteniendo? nosotros vemos que lo que hubo es un reseteo de expectativas. Sí. Te lo resumo fácil. El 80% creía en diciembre que la inflación iba a aumentar, Sí. y ahora cree un 25% que la inflación va a aumentar. Digámosle a la gente, porque a veces no entiende. Esto no quiere decir que no va a aumentar. Sí, Es sí. lo que piensa la sociedad cuando vos Están le viendo preguntás. que Milei está solucionando el problema de la inflación. Está bien, tiene otras preocupaciones nuevas, ¿eh? Empleo, Los datos que vos diste actividad, consumo. de nivel de actividad, de consumo. Bueno, no puedo ahorrar, no sé si voy a tener laburo. Bueno, eso son las nuevas amenazas de la era Milei. Ahora, por ahora hay un grupo, la mitad de la población, no queremos decir 53, queremos decir 50, queremos decir 49, lo mismo. Hay una mitad de la población que tiene expectativas todavía positivas respecto al gobierno. ¿Por qué digo todavía?
porque todavía no pasó nada bueno en términos de gestión. La actividad sigue cayendo, la inflación no es que está en cero. Hay una sociedad polarizada, pero el que lo votó a Milei sigue manteniendo la expectativa. Así es. Facundo Elhamji, gracias, como gracias. siempre. Por favor, te lo Muy buen fin de semana para todos. Se quedan en A24. Nos reencontramos el lunes 20 horas. Chau, pásenla bien.